Buenas, soy Doom. Bueno, aquí estamos con la crítica semanal. Bueno, en este caso tenemos una película que es una adaptación de una novela de uno de mis escritores favoritos, que es Stephen King. Yo creo que este director, para mí, junto a Lovecraft, son los dos mejores, o por lo menos mis favoritos para mí, los dos mejores de suspense. Cada uno, digamos, separado, porque Lovecraft era más de un terror más cósmico y, bueno, y este se centra más en un terror sobrenatural. Stephen King, aunque bueno, luego hablaremos un poco más, que tiene muchas similitudes. Estos tres directores, Stephen King, H.P. Lovecraft, son, junto a J.R.R. Tolkien, mis tres escritores favoritos, bueno, por llamarlo así, de fantasía, o sea, del género fantástico. Porque cada uno creó una cosa que para mí tiene muchísimo valor, que es un universo propio. Por ejemplo, Tolkien, en la fantasía épica, él tiene muchísimo mérito porque no se basó ni siquiera en nuestro mundo. O sea, creó un mundo imaginario con sus razas, su cultura, sus historias, desde, que se creó, todo poblado por criaturas mágicas, muchas razas también mágicas. Todo el mundo era completamente, aunque luego se diga que estaba en el nuestro, completamente aparte. Luego estaba H.P. Lovecraft, que también creó su propio mundo, a partir, digamos, en historias de nuestro mundo, de la Tierra. Pero digamos que nuestro mundo era, digamos, el foco, por eso lo del terror cósmico, de seres, digamos, que venían del espacio exterior, no eran, digamos, seres como en otras sobrenaturales, o de las mitologías nuestras, no, eran terrores cósmicos, es decir, como si diríamos extraterrestres, pero que tenían grandes poderes y digamos que estaban presentes en nuestro mundo, pero de una manera no como las típicas pelis de extraterrestres como Independence Day o tal, de una invasión, sino que entran en nuestras mentes, mandan, por ejemplo, a veces a monstruos inferiores para leccionarnos, crean sectas oscuras. Bueno, sobre todo es en eso, a principios del siglo XX. Y luego viene Stephen King. Stephen King, digamos que yo creo que ha querido crear una mezcla entre lo que hizo Tolkien y lo que hizo Lovecraft. Es decir, un universo fantástico, pero con muchos toques de suspense, de terror. ¿Por qué? Pues bueno, King al principio pues hacía novelas de suspense y terror increíbles, tal, pero bueno, no tenía ninguna conexión aparente. Pero ¿qué pasó? Que luego nos hizo ver que sí tenían una conexión, muchas de ellas, no todas, pero muchas, que era que todas formaban parte de una especie de multiverso de dimensiones. Es decir, había muchas dimensiones, incluso en la propia Tierra había varias dimensiones paralelas. En cada una pasaba una cosa y en cada una pues a veces sucedía, o en varias de ellas a veces varias novelas, pero vamos, que todas las novelas sucedían en una especie de multiverso que estaba enmarcado por la saga de la Torre Oscura. Bueno, vamos a hablar un poco de este director, Stephen King. Fue su auge en los años 80 y es curioso porque, aparte de ser un escritor ya de culto, que se convirtió en sus adaptaciones, que muchas veces no se convierten, o no al menos al principio, no son películas buenas, sus adaptaciones de esos años, de los 80, también fueron películas increíbles y se convirtieron en películas de culto, como por ejemplo fueron Carrie,
que era una película sobre una chica con poderes telequinéticos. Por ejemplo, El Resplandor, que es sobre la historia de un hotel embrujado. Luego también Misery, que esa no tiene ningún elemento sobrenatural, pero sí ahonda sobre un poco cómo funciona la psicología humana, que a veces pues una persona pues eso se puede volver loca por el fanatismo y eso. Stephen King siempre suele usar un terror más bien sobrenatural, pero también tiene películas en que el terror, digamos, como esta que he dicho, es básico. Luego también, bueno, digamos que vamos a dar un salto. Las siguientes adaptaciones para mí no estuvieron en el nivel y pasamos a las adaptaciones tal. Se intentó adaptar La Torre Oscura que he dicho, pero yo creo que es una adaptación que de esa manera no se podía hacer. Querían mezclar unas pelis, hacer miniserie, luego peli. Pero yo creo que este tipo de películas tienen que hacerse en formato, o sea, este tipo de obra en formato serie, tipo al estilo de Juego de Tronos, porque eso es una cosa muy grande y no lo puedes explicar así rápido. La gente no lo va a entender, aunque sean fans, muchos y algunos pues de oídas, y es muy difícil de explicar. Pero a partir de esto, digamos que ha empezado una segunda era dorada, como los años 80, que fue a partir para mí de It, que ya tuvo una miniserie que no estaba mal, pero bueno, en un formato miniserie lo hacía un poco light, estaba bien contar la historia, pero no se perdía mucho, se alejaba bastante la novela, era mucho menos oscura. Digamos que con esta de It, que empezó con esta, digamos que han vuelto, digamos, las novelas de Stephen King un poco a ser, porque todas ellas también eran adaptadas, igual que esta película, la que vamos a hablar, que es Cementerio de Animales, a ser un poco son remakes pero mejorados, que es lo importante, o sea, no remakes hechos por hacer ahí, por decir vamos a aguantar el filón, sino mejorados. Y esta peli, Cementerio de Animales, fue una peli, bueno, y se hizo una adaptación que, bueno, era normalilla, eso eran los años 80, pero era de las normalillas, y ahora se ha mejorado para mí. ¿Por qué? Lo primero, porque no intenta ser demasiado fiel a la novela, y eso yo creo que la ayuda, porque al final una película, si es demasiado fiel, hay cosas que, digamos, en una novela pues sí puedes meter, pues más lento, las tramas, por ejemplo la trama con el protagonista, digamos, que es el niño de 3 años, y eso, por ejemplo, en una película es muy difícil con un niño de 3 años, que es lo que hicieron en la anterior. Y esta lo han cambiado, han dicho vamos a poner una niña de unos 10 años, que eso da mucho más suspense, porque tiene, interpretativamente, pues es mucho más capaz pues de darnos ese miedo y tal, que un niño, a menos que le hagas por ordenador, es muy complicado. La historia más o menos cambia partes de la novela, pero para dar mayor dinamismo, que es lo que se busca a veces en una cinta de estas. La novela a veces pues va más despacio, algunas cosas las trata más, pasa un poco siempre en todas las novelas. Yo creo que ha mejorado en eso. Y bueno, ahora enseguida nos viene la siguiente de It, el capítulo 2. Y yo veo que las novelas de Stephen King pues las están mejorando. O sea, digamos, las antiguas las están mejorando bastante. Desde la de It hasta ahora la de Cementerio de Animales. Que creo que, además de estar detrás este director, creo que lo están haciendo bastante bien. Así que bueno, espero que os haya gustado, amigos cinéfilos, y un saludo.